Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un auditorio privilegiado. Muchas gracias, Luis Fernando, de Desarrollo, por este espacio. Voy a hacer algunas observaciones que espero sean útiles sobre lo que va a ocurrir con esta ley en el Congreso y, digamos, el ambiente en el que estamos discutiéndola. Yo sí marcho, Catalina. Hay una curiosidad. Catalina hace parte de un partido de oposición y nos contó que ella no marcha. Yo sí marcho. Ayer marché una marcha bellísima, pacífica, diversa, colorida. Marchamos, ¿no, Cecilia? Nos quemamos un poquito, pero con el sol. Y yo marcho a pesar de que yo no hago parte de un partido de la oposición. Marcho en una plataforma que se llama Defendamos la Paz, porque están matando seres humanos, personas. Ayer mataron a un alcalde en Sutatausa, electo. Hace 11 días, 2 agentes de la policía desaparecieron a 2 líderes sociales, uno de ellos el esposo de la alcaldesa electa, esposados, detenidos y desaparecidos. Ayer los capturaron a los policías, uno se suicidó. Nosotros marchamos porque, desde la perspectiva de una democracia sana, probablemente este auditorio, que es fundamentalmente de economistas, yo soy médico, no soy economista, le parezca extraño el asunto de marchar en defensa de la paz y la vida en este auditorio, pero no lo creo, porque yo sé que comprenderán muy bien y sobre todo sentirán muy bien que no hay un país viable, ni siquiera en materia económica, si no garantizamos la vida de todas las personas. Y eso en razón de la economía. Cualquiera de sus profesores de economía, Lande, Piketty, y los viejos y los clásicos nos explican que un sistema tributario funciona, es funcional si es legítimo, y por supuesto si es representativo, y si es equitativo, y si es progresivo. Inclusive algunos incluyen una 4ª categoría, que es la que ha enfatizado el ministro Carrasquilla, a quien saludo, y a su equipo, que es la productividad, si el sistema además estimula la productividad, el crecimiento. Bueno, pues, aunque además del dolor por la pérdida de vidas humanas no se necesitaría otro argumento, pues en términos económicos, pues sí que se necesita. En los últimos años, y me refiero a las últimas 2 décadas, el costo de la guerra, como ustedes lo quieran ver, llegó a ser el 4 puntos del PIB, está en 3.5 ahora. Si queremos excluir de esa variable lo que nos cuesta cada año, por ejemplo, el rubro de defensa, 33 billones creo en el presupuesto pasado por año, y nos concentramos solo en lo que nos costaba en la década 2000-2010 el costo de la guerra con las FARC, eran 7.3 billones de pesos, lo mismo que quieren aquí recaudar según una tabla o exencionar según otra. Eso costaba solo la guerra con las FARC, además de las vidas humanas. Por eso yo sí marcho. También marcho por la salud de la economía, y me parece una curiosidad que quiero compartir con ustedes, porque en lo que sí creo que estamos de acuerdo es que todo el mundo tiene preocupación sobre de qué manera se puede tramitar con cierta tranquilidad y sobre todo con objetividad una reforma tributaria en medio de las movilizaciones sociales que han parado el país. Y entonces hay que entender un poco lo que se siente en las calles, y hay de todo, digamos, un clamor por la vida, por la paz, por los derechos, por las libertades, la expresión de unas ciudadanías nuevas que durante décadas, y hablo de 50 o 60 años, estuvieron reprimidas por culpa del conflicto armado y la expresión de la guerrilla y de las crueldades de las guerrillas, por supuesto, que deslegitimaban la protesta social, además porque la gente no se atrevía a protestar porque la mataban. Algunos, 244 en este año, líderes sociales los siguen matando. Pero ahora, sin la disculpa de esa guerrilla armada, violenta, la ciudadanía sale a protestar pacíficamente. Por eso a ningún analista social le debería sorprender, y a mí me sorprende que al gobierno le sorprenda, que este año aparezcan, florezcan esas expresiones de reclamo social
era lo previsto en el posconflicto. Y el gobierno debió prepararse para eso cuando recibió un país en posconflicto, en lugar de dedicarse a desmontar la paz firmada. Sin embargo, en términos económicos, estamos frente a una realidad. Hay unos costos, hay unas necesidades sociales que clama la gente en la calle, todas son impagables y por supuesto se necesitan ingresos. Ingresos para poder financiar esas necesidades sociales. Y hay una ley, que ahora llaman de crecimiento, ley de financiamiento, que entre otras cosas esta discusión es culpa del gobierno, hay que decirlo con claridad. Se cayó la ley por torpeza, por absoluta incapacidad de la cartera encargada de manejar una cosa muy simple, mucho más simple que las cifras complejas que le tocan al ministro Carrasquilla, que hace una gran tarea técnica, que es mirar el cronograma, el calendario, Luis Fernando. Hay un ministerio que se encarga de mirar cuándo es lunes, cuándo es martes, y cuándo es miércoles hay que publicar la ley para poderla debatir. Esa tarea tan difícil le toca al Ministerio del Interior. No hay Ministerio del Interior. Por eso estamos en esta discusión. Porque se les olvidó que había que esperar un día para aprobar y publicar. Ojalá ahora miren bien el calendario, ¿no? Sobre todo cuando la calidad del debate va a ser tan precaria. Casi siempre lo es en los congresos del mundo y en el nuestro. Pero estas complejidades las tiene que aprobar la plenaria 267 congresistas de todas las regiones en un día la semana entrante. Bueno, hay extras, ¿no? Seguramente estarán encantadas la mayoría de los partidos, incluyendo aquellos que se declararon de gobierno y aquellos que recientemente han soñado con entrar al gobierno, en cambiar pues sus festividades navideñas por venir a discutir este delicioso tema de ponerle impuestos a los colombianos. Suerte les deseo en las extras y con el quórum. ¿Qué hay que decir sobre este debate? No es un debate aislado. Los marchantes ayer, tenían miles de razones. He mencionado los denominadores comunes, la vida, la paz, los derechos, las libertades, pero también marcharon muchas avestruces. Digo yo, avestruces de alguna manera somos todos, yo trato de no serlo, de no meter la cabeza en la arena, sino de mirar todo el universo. Entonces, la gente que marchaba de los sindicatos está metida en el agujero de sus asuntos sindicales y sus propias reivindicaciones. Los estudiantes que marchan con alegría, con entusiasmo, con razones, con derechos, que no quieren que les roben el futuro, están pensando, la mayoría de ellos, en sus temas, el tema de la educación y el tema del primer empleo. Y marchan las madres de Soacha, y están metidas en el dolor de la desaparición forzada. Y marchan los artistas, y marchan los desempleados, y los empleados mal pagados, y marcha todo el mundo mirando un pedacito de la verdad, como en esa vieja parábola del Indostán de los 7 ciegos y el elefante, que el elefante es una columna, dice el ciego, amarrado a la pata, y el otro le contradice, no, el elefante es una soga, dice el ciego que está amarrado a la cola. Pero ¿cómo dices eso? Dice el tercer ciego, el elefante es una pared, porque es el que está palpando el dorso del elefante. Ustedes están locos, dice el cuarto ciego, el elefante es una espada, porque está tocando la punta de su colmillo. Todos miramos una partecita de la realidad. No sirve para los gremios económicos aquí presentes y para los empresarios de buena fe justamente preocupados por el crecimiento económico mirar solo una parte de la realidad. Solo por un minuto hay que levantar la cabeza y recordar que en el mundo hay una crisis del modelo de la democracia liberal. Una crisis enorme porque la democracia, la última de las 3 utopías que sobrevivió al siglo XX, cuando afortunadamente desapareció la utopía del fascismo nazi y también la utopía que cae del comunismo real con la caída del muro, queda la utopía de la democracia liberal a la que nos aferramos. Nos prometió Fukuyama que era el fin de la historia y que habíamos triunfado. No era cierto, no era cierto. La democracia liberal ha fracasado en poder satisfacer todas las expectativas que por su naturaleza genera. Pero no hay mejor modelo, hay que defenderla, mejorarla, profundizarla, y hoy está en crisis. La crisis de la democracia deviene en los autoritarismos y en los populismos.
Aquí se ponían ejemplos, los ponía el representante, a propósito, por ejemplo, de las zonas francas en China. Claro, miremos las cifras maravillosas. Hemos ido a revisar el modelo chino en China. Si usted pone a mirar la eficiencia del crecimiento y de la reducción de la pobreza en los regímenes totalitarios, en China o en los tigres asiáticos, pues usted tiene que decir que entonces ese es el modelo. No importa que fusilen unos cuantos aquí en el cuarto de atrás. Ese ruido no nos afectaría mucho, como no nos afecta la música que están poniendo aquí en el salón de atrás. Pero los que creemos que no se vale un régimen totalitario para crecer la economía y no abrazamos el modelo de los tigres asiáticos por esa razón, entonces nos quedamos a observar el modelo que nos han vendido durante décadas del consenso de Washington. Y tenemos cifras las que quieran, aquí se han mencionado varias. El Gini en Colombia. Da lo mismo antes o después de impuestos, lo dijo el ministro. Pero peor, en este año, y hay que decirlo, ese Gini aumentó para peor en 1/10. Y en este año aumentó la cifra de pobreza extrema. Algo se está haciendo mal con esta ley de financiamiento que a ella le achacan el crecimiento económico del 3.3%. En este asunto, entonces, yo invito a revisar cómo cualquier decisión económica que se tome no es una decisión coyuntural sobre cómo vamos a crecer en el tercer semestre de este año, como dijo la vicepresidenta. No, cualquier decisión que se tome tiene que ser una visión global que encuentre que los modelos de democracia liberal, incluyendo los modelos económicos y de legitimidad tributaria, están fracasando y que no fue capaz ni el consenso de Washington de resolver el tema para Colombia, pero también para América Latina, de la inequidad y de la pobreza extrema, pero por supuesto no vamos a abrazar los regímenes totalitarios para crecer como creció en sus mejores años el Chile de Pinochet, no. Necesitamos modelos nuevos, pero como no hay nuevo nada bajo el sol, los nuevos modelos de democracia pues nos devuelven a Keynes. Finalmente, siempre que hablamos de evolución nos devolvemos a Darwin, y si nos devolvemos al debate sobre la realidad, nos devolvemos a Kant. Pues aquí lo nuevo es Keynes. Nosotros tenemos que discutir, querido ministro, si la esperanza del necesario crecimiento económico, de la necesaria salud del empresariado, del necesario apoyo a la productividad de los colombianos que hacen empresa con todas las dificultades de inseguridad jurídica, de tramitología, de falta de apoyo del Estado, nacional, departamental y local, si esos empresarios colombianos que merecen todo el apoyo tienen que ser los únicos que carguen con el peso de la generación de empleo o de la satisfacción de las demandas sociales. Hay una cosa que se llama el Estado, y hay quienes creemos que el Estado es y debe ser motor de la economía y que tiene que intervenir cuando hay inequidad social, intervenir en el impulso al crecimiento económico de manera directa. Esa es la diferencia en la visión del modelo económico. Esta ley de financiamiento es una ley que llaman de crecimiento esperanzada exclusivamente en que sus efectos permitan que crezca la economía de origen privado. Y nos han dicho que esta ley de financiamiento tuvo ese efecto. Yo no solamente lo dudo, sino que hago preguntas para las que espero en el debate del Congreso respuestas. Crecimos el 3.3. ¿Fue esta ley de financiamiento la responsable de esas buenas noticias? Afortunadamente el director de Fedesarrollo nos recordó que hay una cosa que se llama el ciclo de recuperación y el ministro también la mencionó, gracias por recordarla. Claro que veníamos en un ciclo de recuperación desde el año 2017, después de la crisis más grande en el mundo del petróleo. Entonces, ese ciclo de recuperación, dijo Luis Fernando, en algo ayudó. Usted que es tan preciso se le olvida ponerle numeritos al algo, ¿no? Porque yo creo que es más del 50% de esa recuperación. Pero además yo pregunto otras cosas. La ley de financiamiento, querido representante Oscar Darío, explica, para hablar de la ley, de qué manera es posible crecer en la economía cuando al tiempo crece el desempleo y simultáneamente crece el consumo en los hogares, pero crece el consumo en los hogares con más desempleados, ¿de dónde sacan la plata para consumir en los hogares? Y cuando todos los rubros de la economía, con excepción del comercio y el financiero,
van a la baja o no despegan, con una divisa en el cielo volando de 3.500, las exportaciones abajo, el agro y la agroindustria, por supuesto, abajo. La construcción abajo, no crece al ritmo del 3.3, están todas por debajo de esa línea. Las exportaciones no han despegado. Y si usted le quita la economía extractiva, pues están aún en mayor dificultad. Entonces, ¿qué hizo que creciera la economía y que creciera el consumo en los hogares? La ley de financiamiento, porque se descontaron los bienes de capital. Yo diría que eso hay que medirlo y es probable que eso tenga también algo de porcentaje en ese efecto. ¿Y qué me dicen de las economías ilegales? ¿Y qué me dicen de lo que llaman la herencia maldita de las 200.000 hectáreas de narcotráfico, que ayer oí al nuevo ministro de Defensa, mi coterráneo, celebrar que ya llegó a la meta de las 80.000? Usted que es economista y muy bueno, ministro, ayúdeme a que el ministro Carlos Holmes entienda algo que no entendió el exministro Botero antes de su caída. Y es que es una cifra, yo sé que matemáticamente para ellos es difícil, pero para usted no. 200.000 menos 80.000 da 120.000, ¿no es cierto? Maravilloso. Había 200.000 hace un año y hoy hay 200.000. ¿Dónde están las 80.000 erradicadas? Ah, es que es la resiembra. Es imposible, yo no sé si aquí hay algún empresario del agro. Ni siquiera con 4 cosechas al año de la hoja de coca es posible que yo arranque 80.000 hectáreas y me las vuelvan a sembrar en un año. Ahí hay un falso positivo en materia de erradicación, esa erradicación es falsa y nos está costando dinero y vidas humanas. Pero como tenemos las 200.000 hectáreas, herencia maldita de este año de incapacidad de erradicación, eso produce mucho dinero ilegal. ¿Qué efecto tienen esos billones en el flujo de la economía sobre el comercio y sobre el sector financiero? Lavador por excelencia. Pues claro que eso significa crecimiento del consumo en los hogares que no genera empleo, porque si le preguntan en Buenaventura o le preguntan en Cúcuta o le preguntan en Maicao a alguien que viva directa o indirectamente de las economías ilegales o en el Chocó, ¿usted está empleado? Y dice, no, yo estoy desempleado, pero cada sábado se va con una lancha rápida con media tonelada de cocaína. La economía subterránea tiene que haber tenido un efecto en ese crecimiento del consumo en los hogares. Y las nuevas tecnologías también, lo conversábamos con Fernando. ¿Qué pasa con la movilización de la economía a través del Internet y a través del Rappi, a través del Uber y a través de todas las formas de compra en Internet que no generan empleo, pero sí generan comercio? Eso no es virtud de esta ley de financiamiento. Me quedan apenas 3 minutos, pero voy a usarlos de la manera más rápida. Es que el tiempo, igual que la ley, tiene que ser equitativo. Solo voy a mencionar lo siguiente. La normalización, que sí se debe a esta ley, ahora confirmaba yo cifras con el señor ministro, 15 billones se normalizaron, capitales traídos que generaron 1.100.000.000.000 de ingresos. Muy bien, ahora se espera otro tanto en esa normalización. Bueno, bienvenida a esa decisión. No se sorprenda que haya colombianos representantes que digan que otras autoridades los persigan, porque aquí hay doble moral. Esa plata es plata de evasores, en el mejor de los casos, que se llevaron dinero de los colombianos, producido en Colombia afuera, para no pagar impuestos con los cuales pagar a los pobres más pobres sus necesidades, o de delincuentes, que tienen su dinero allá, fruto de las economías ilegales. Pero bueno, eso sí hay que achacárselo a la virtud de la ley, porque llegaron esos recursos. Termino con esto. Yo pregunto si la ley cumple con los preceptos de legitimidad en esta convulsión social cuando lo que hace es aumentar el Gini para mal, cuando el desempleo no parece que se mejore. Las cifras que aquí nos ofrecen, pues, a ver, yo no diría que son un chiste, como dijo mi colega Iván Marulanda, pero sí merecen una mínima reflexión, de nuevo, de cuentas de contador de tienda o de médico o cirujano. Usted nos contó, un representante, que por cada 200 millones de renta exenta se genera un empleo. Un empleo le cuesta 6 millones de pesos, digamos que 10 millones a esa persona. 200 millones de exención
para 6 millones. Como no es la exención de los 200, sino de lo que paga el 30%, cuentas de tendero, se ahorra 60 millones y paga 6. El Estado deja de recaudar 54 millones en ese solo ejemplo para poder pagar más familias en acción o más adultos mayores, como bien dijo Luis Fernando. Es equitativa esta ley cuando cuesta 3 billones de pesos las medidas que yo tengo que llamar populistas, como esa que usted ha señalado técnicamente y con una pureza de lenguaje desprovista de todo apasionamiento. ¿Por qué no le damos más a los adultos mayores en lugar de satisfacer la galería a ese mínimo de colombianos que tienen el privilegio de la pensión cuando hay 4,5 millones que no tienen pensión? Para no hablar del populismo que genera el partido de gobierno. Ahora tenemos una prima adicional que nadie en este salón, si es economista, reconoce que tiene ninguna virtud. Recuerden que fue anunciada cuando se propuso el IVA a la canasta familiar para aliviar de manera populista la angustia de la gente en la calle, decirle que le iban a dar una prima adicional, y ahí sigue esa propuesta caminando. Y hoy nos sorprenden con 45 horas semanales de trabajo. Los que queremos trabajar 80 o 90, si los años nos lo permiten, vemos eso como una cosa muy francesa. ¿De qué le sirve eso a los 10 millones de colombianos que están en la informalidad? ¿De qué le sirve a los que trabajan con órdenes de prestación de servicios, a los tercerizados? Es populismo, con la angustia de la caída en las encuestas del líder populista que está detrás del gobierno y que no deja gobernar a un presidente joven que sigo creyendo yo que tiene buenas intenciones y logra liberarse de esa coyunda. No podemos caer en el populismo en esta discusión. Hay que ser serio. Ni podemos ser avestruces y mucho menos los anarquistas de todos los extremos que le apuestan a que colapsen los gobiernos para que sus propuestas totalitarias de extrema derecha o extrema izquierda gobiernen. Hay que tratar de ser objetivo. Claro que se necesita impulsar el crecimiento económico, proteger al empresariado. Esto no creo que lo proteja, porque la ley no le garantiza legitimidad, equidad, tampoco progresividad, y sobre todo porque no resuelve la generación de empleo y la inequidad, condición indispensable para que cualquier sistema tributario, y debo decir cualquier sistema de gobierno democrático, pueda sostenerse en el tiempo. Una economía saludable es fruto de esta ley, una economía que moderniza el sistema tributario es fruto de esta ley. Esta ley va a garantizar que se disminuyan los déficits. Aquí las cifras muestran que en el 2022 lo que vamos a tener una disminución del recaudo enorme. Si hoy estamos en 19, 20 o 25 puntos por debajo de la OCDE, podemos caer al 14 o al 13, disminuyendo el recaudo. ¿Con qué se va a pagar la demanda social en el año 2022? De suerte que esa reflexión objetiva, sí al apoyo de la productividad, claro, se necesita, pero para algunos de nosotros el Estado tiene que jugar un papel predominante. Equidad, generación de empleo digno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tratando de hacer una rápida referencia a las preguntas. Lo que toca a la exministra y directora de Planeación, Cecilia López, es clave. Nosotros hacemos cuentas en teoría, en la práctica, todos los colombianos, pero particularmente aquellos a los que se refiere esta reforma, que disminuyen su pago de impuestos de manera muy importante en 9 billones de pesos, para atarla con su pregunta. Por supuesto, la carta de los académicos de los Andes es absolutamente legítima, como también, para atarla a la última pregunta que hace Oscar de Bloomberg, por supuesto, esa es la discusión sobre el modelo que de manera tan apresurada intentamos poner sobre la mesa. Es que se trata de pensar en la disminución del costo del trabajo y de priorizar la generación de empleo y por esa vía la equidad, o se trata de disminuir los costos del capital y priorizar el crecimiento, ambas cosas necesarias, crecimiento y empleo. Estoy con la carta de los profesores, pero estoy con esa realidad que pone Cecilia. En teoría, entonces, se recauda. En la práctica no, y la cifra que ella nos está contando, y José Luis Garay, es impresionantemente dramática. Es decir, es que no están ni el 10% de lo que se supone deben pagar, y allí viene su otra pregunta. Claro, las empresas más grandes, como es natural, que tienen aparatos contables y jurídicos más grandes, pues tienen más posibilidades de hacer exenciones, que también son formas de evasión, porque los colombianos estamos acostumbrados
a esa cultura de la ilegalidad que deviene de la ilegitimidad de las instituciones. Y entonces, la otra pregunta que me parece importante que hizo aquí el profesor, ¿cómo es su nombre? Muchas gracias, profesor Plata, porque tiene que ver con lo que dice Cecilia. Entonces, aquí se dice, no es que vamos a recaudar tanto, pero no se recauda tanto, y el profesor Plata nos trae una discusión que no está cerrada, él la mantiene abierta y muchos otros. ¿Será que el recaudo del IVA del último Paganini, que usted llama el marranito, sí le llega a la DIAN o no le está llegando? Esa es una discusión que hay que hacer. Algo hace la ley de financiamiento en mejorar las condiciones para evitar la elusión y la evasión. Una de las cosas que hace, también debatible y polémica, es meter a la cárcel al evasor. Esa es otra discusión de política criminal y digamos, populismo punitivo. Y una reflexión final sobre las preguntas del IVA. Lástima que también se fue el ministro. Él ha dicho, me alegra que estemos todos de acuerdo en que es progresiva la medida de la devolución del IVA. No, no estamos todos de acuerdo, porque es igual que lo que dice Cecilia y lo que dice el profesor Plata, falso. Es decir, ¿a quién se lo van a devolver? Ah, es que gracias a Familias en Acción, que están bancarizadas, miles de personas. Ustedes conocen las cifras de la Superintendencia Financiera, bueno, y de Asobancaria. Hay 18% de bancarizados en Colombia, 82% no lo son. Solo en el año 2018 se logró llegar a cerca del 80% de municipios con banco, y además en la zona rural, que es donde hay más pobreza extrema y por supuesto más informalidad laboral y donde se origina el conflicto, ¿saben cuántos están bancarizados? El 3%, o sea, el 97% no le van a devolver nunca nada a los más pobres. Y sin embargo, la devolución de los que sí están bancarizados o de los que gracias a la gimnasia financiera y contable van a hacer uso de ese mecanismo, pues van a terminar costándose más de 2 billones de pesos más de déficit. Eso, y para no intervenir más, porque sé que el tiempo de todos es complejo, hay que garantizar que esa medida, que es populista, no se venda como una medida progresiva. Hay que evitar que se descuente el ICA, como bien lo dijo el director de Fedesarrollo, porque eso no sirve y además termina siendo contraproducente y hace más difícil el sistema de recaudo tributario. Es una medida que no funciona y carga a 9 billones el regalo a quienes lo están recibiendo, que es el reino de los lobistas, porque resulta que el asunto de un sistema tributario inequitativo con esta ley, que yo digo que es inequitativa, pues por supuesto tiene que ver con que naturalmente el sistema de exenciones rompe con la equidad, porque hay unos, no todo el mundo paga lo mismo que recibe, porque el que es más hábil en el lobby pues recibe más exenciones, y esas exenciones terminan siendo, con excepción de la renta, en la que yo sí creo que todos estamos de acuerdo, la disminución de la renta, pues son un factor mayor todavía de inequidad. Gracias a la ex viceministra de Hacienda, la doctora Marinés, viceministra del gobierno del presidente Uribe, ¿verdad? En el gobierno Uribe. Muchas gracias por recordar que el país está lleno de turistas extranjeros gracias al proceso de paz. Solo un minuto. Profesor Plata, para que esté tranquilo, yo mismo voy a invitarlo al plenario del Senado para que usted tenga esos 10 minutos y explique lo que aquí nos ha podido explicar en audiencia pública. Segundo, pues como aquí está el ponente del partido de gobierno, nos toca pedir el favor de 2 o 3 cosas que seguramente podrá incluir él con las mayorías que ya tienen aseguradas. Creen, el 2% de la sobretasa a las transacciones inmobiliarias no sirvió para nada, espero que lo hayan retirado en la ponencia, no hizo sino congelar las transacciones inmobiliarias. Qué dificultad para la conversación, así es la conversación que propone el presidente, con interrupciones repetidas. Regáleme 60 segundos sin interrupción, yo sé que usted es capaz. Entonces, la otra propuesta, el subsidio a la tasa para la compra de vivienda de clase media. Hay 10.000 unidades congeladas. Eso tiene un efecto inmediato sobre la economía y sobre la generación de empleo y sobre la construcción. Vuelvan a poner el subsidio a la tasa que lo quitaron sin motivo y que va a agilizar las ventas inmobiliarias congeladas. Los programas de inversión para empleo que nosotros en el gobierno, cuando impulsamos medidas para generación de empleo, llamamos el PIPE,
con su voto, si mal no estoy, permite que el Estado intervenga rápidamente en la generación de empleo, y esa es una medida, por supuesto, equitativa, ojalá la recauden. Y una cosa final, construir hoteles no garantiza que lleguen los clientes, es lógica elemental. Si yo pongo ahora una cadena de cafeterías de comida tailandesa y monto 300 en Colombia, pues no llegan los tailandeses. De manera que una cosa es construir los hoteles y otra cosa es que el país vuelva a ser atractivo, porque al que viene, inclusive las cirugías estéticas, que es el mayor rubro en salud, no lo secuestren. De acuerdo, no estamos en el siglo XIX, pero me preocupa que estemos en 1949. Revise eso, 10 de noviembre de 1949, un presidente de buenos modales, paisa, un poco canoso, que prometía crecimiento económico, Mariano Ospina. Detrás, un poder enorme, Laureano Gómez. Cerró el Congreso y le dio espacio a 50 años de un conflicto que nos costó, para hablar de economía, 4 puntos del PIB.